Entonces, miren, el refractómetro se tiene, por ejemplo, aquí está el generador de los rayos X, que está aquí, se coloca la muestra en esta parte de aquí. Ahí está la celda donde se coloca la muestra en la presentación que tienen polipolímeros, polimórficas, granos o en polvo. Y se tiene un contador o un detector de las desviaciones que siempre se encuentra aquí. El ángulo incidente y el reflejado, siempre el ángulo reflejado, o sea, el ángulo difractado, va a estar a 2 teta. 2 teta. Entonces, siempre el ángulo de incidencia va a ser la mitad del ángulo difractado. Siempre el ángulo de difracción es 2 teta, 2 por teta. Ojo con eso, porque vamos a resolver ejercicios en los cuales se le piden calcular el seno de teta. Ese se determina por la ecuación por la ley de Bragg. Y el ángulo de difracción es hallar ese seno de teta, se halla el valor de teta y se multiplica por 2. Ojo, que muchas veces en los cálculos hallan teta y no lo multiplican por 2 y esa no es la respuesta que le están pidiendo, entonces el problema no queda resuelto. Bueno, entonces llega aquí, sale el haz, choca contra los cristales que están ahí macerados en polvo, en polimorfismos o en granos, y dependiendo de la ubicación del átomo en la celda, entonces sufren la difracción, la desviación, y se marca ahí el ángulo. Este detector de las desviaciones de los haces se encuentra en una escala que está graduada. Aquí pueden observar ustedes, se desplaza dependiendo de la inclinación del ángulo de incidencia o prácticamente como él mide el ángulo de desviación, entonces si es grande, si es pequeño, así mismo hace su apertura o su cierre. ¿Sí? Todo ello se encuentra, tanto el detector como la muestra y el contador o el detector de los ángulos difractados son coplanares, es decir, se encuentran en el mismo plano. ¿Sí? Aquí la muestra tiene la característica de que hagan de cuenta de que ella puede girar, igual que el detector. Para que en un momento, dependiendo del giro, pues los dos tienen que estar en la misma dirección. Porque si este gira y este se queda quieto, pues entonces vamos a tener una medida errónea. ¿Sí? Listo. Ese detector, dependiendo de la cantidad de planos que sean característicos de la celda, entonces me van a dar unos tipos de intensidades, y esas intensidades van a depender de los planos que son característicos, porque nosotros sabemos que los planos, según los índices de Miller, se utilizan para detectar la cantidad de átomos que ha quedado en el área de ese plano cuando corta la celda unitaria. Entonces, los planos más comunes en las celdas unitarias cúbicas son el 110, el 200, 211, 220, 310, 222. ¿Sí? Son los más comunes. ¿Y qué son esos planos? Pues ya vemos, si el plano 110 quiere decir que corta el eje X y corta el eje Y. O sea, está cortando la celda por toda la mitad. Este solamente está cortando en el eje X y en la mitad del eje X. ¿Sí? Este de aquí está cortando en la mitad del eje X y en los puntos 1 del eje Y y 1 del eje Z. O sea, eso es como un triángulo que ya no es equilátero. Bueno, entonces, ojo con eso. Para eso, cuando vimos nosotros esa parte, pues para eso me sirven estos, para darme cuenta. Entonces, cuando yo llego y macero, trituro mi muestra, y en las diferentes presentaciones que le he dicho, entonces esos planos van a estar presentes. O sea, van a presentar esos cortes. Entonces, dependiendo de la intensidad del haz de rayos X y la cantidad que hayan de cada uno de ellos, así mismo me van a dar esa intensidad. Eso quiere decir que
En esta celda hay una buena cantidad de planos que cortan solamente el eje X. Y cuando corta el eje X por la mitad, entonces es sinónimo de que la celda puede ser, bueno, puede ser sencilla, puede ser entrada en el cuerpo o entrada en las caras. Pero tiene una gran cantidad de esos planos que cortan la celda por la mitad, ¿sí? En cualquiera de las direcciones, de todas las caras. Se le hace como una especie de una cruz, ¿sí? O sea, cuando yo llego y parto el cubo en forma desde el lado izquierdo al lado derecho y del que está al frente hacia el lado de atrás, entonces me lo parto en partes iguales. Ese sería este 2, 0, 0. Lo mismo sucedería con los de acá. Y miren ustedes que siempre este es el ángulo 2θ. Que en el gráfico, en el difractograma, se da la intensidad del haz de luz del rayo X en ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces cada uno va a tener una intensidad dependiendo de la cantidad que hayan de ellos macerados o pulverizados. Y en el eje Y, podríamos decir, se encuentra el valor de 2θ. Entonces, si, por ejemplo, aquí 2θ sería igual a 40. Y entonces el valor de θ sería igual a, como es 2 por θ igual a 40, entonces cuando espejo θ me daría 40 dividido 2, me daría 20. Entonces θ es igual a 20. Estaría aquí este plano. Este casi llegando a 60, supongamos que fueran 60, siendo exagerados aquí, porque esto más o menos está como en 69, en 59, perdón. Entonces sería pues 2 por θ igual a 60, entonces θ sería igual a 30. ¿Sí? Miren que cada uno de ellos, no todos van a tener esa cantidad de planos, y hay unos, así como este tiene esta intensidad media, esta tiene intensidad alta, miren que en este puede cambiar. En esta celda, pues el 110 puede estar en mayor cantidad que los 200, que los otros. Entonces, estos son los famosos difractogramas. En la horizontal se encuentran el ángulo de difracción, 2θ, y en el eje X estaría la intensidad del plano que esté presente. Y después esta ecuación de la ley de Bragg, pues que va a ser igual a el índice de difracción, que vamos a ver a qué tiene que ver. Tiene que ver con si todos los rayos pegan sobre la cara superior o sobre la cara adyacente, y así sucesivamente. La longitud de onda del rayo X es igual a 2 de HKL, donde D es la distancia interplanar, la distancia que hay desde esta cara que está en la parte superior y esta cara en la parte inferior. Miren que aquí están los punticos. Esta es una superficie de una cara, y en esa cara hay muchos cubos. ¿Por qué? Porque yo llego y uno este punto con este de aquí tengo la cara de un cubo, aquí tengo la cara de otro, y así sucesivamente, hacia infinito, hacia los lados, hacia arriba, hacia el frente o hacia atrás. Entonces los rayos lo que hacen es pegar sobre la cara superior. Entonces él viene e incide. Tiene que si viene y pega aquí en la mitad, pues no va a haber ninguna reflexión, porque no va a tener ningún obstáculo, el rayo no se va a desviar. Entonces, donde él encuentra un obstáculo y se desvía, ahí la posición de un átomo. ¿Sí? Entonces, esta es la distancia interplanar, este D, que es característico del corte que se ha llevado a cabo en la celda, por eso es de HKL. Acuérdense lo que yo les dije en los planos, o sea que este es el corte con el eje X, con el eje Y y con el eje Z por el seno de θ. Bueno, ahora lo vamos a ver cómo nosotros podemos deducir fácilmente esta ecuación de Bragg. Y aquí pues estarían las intensidades de los tipos de longitudes de onda de los rayos X, pues que más se utilizan. Bueno. Aquí tenemos el aparato, aquí tenemos la muestra, aquí está el generador, por acá pues va a estar el contador. Es un aparato que es bastante hermético para evitar problemas de liberación de rayos X. Son aparatos que no son costosos. Tranquilamente un aparato eso puede costar 120 millones de pesos o hasta más, de todo lo sofisticado que sean, 200, 300 millones de pesos. Por eso hay un personal que es capacitado para hacer su manejo.
una de rayos X choca una superficie y es dispersado, como hemos visto. Entonces, si viene y pega en la superficie donde se encuentra un átomo, se sufre la desviación, o sea, la difracción. Si no, pues sigue largo y vamos indicando que en esa superficie no hay más átomos. Entonces, eso me da la facilidad de poder detectar el tipo de celda que estoy analizando. Un segundo y tercer haz siempre son haz, o sea que vienen miles de rayos en un haz. Como cuando tenemos el láser, ese puntico rojo, ahí están saliendo millones y millones de botones. Sí, porque estamos viendo un color rojo, un fotón es un cuanto luminoso. Entonces, hay una gran cantidad de esos rayos que tienen la misma longitud, o sea, la misma característica. Entonces, un segundo y tercer haz penetra las dos capas subyacentes y son dispersados. O sea que aquí tenemos el cristal. Aquí tenemos, todo esto es la muestra. Sea en polvo, sea en polimorfismo o sea en granos. Entonces, ellos van a tener una especie de distancias en las cuales van a estar la cara superior y la cara inferior de la celda cúbica, como hemos mencionado. Entonces, esta es la capa superior. Aquí viene el primer rayo y pega siempre en la primera, se difracta. Y en el segundo viene y pega acá y se difracta. Y viene aquí un tercero, viene y pega aquí y se difracta. Entonces van saliendo un patrón de dispersión a unas distancias, dependiendo de donde se encuentren cada uno de ellos en la primera, segunda, tercera capa. ¿Sí? Son dispersados. Entonces, eso quiere decir que para poder tener esta penetración acá, en un momento dado, pues dependiendo de la longitud de onda, asimismo, el haz va a penetrar en las diferentes distancias que hay entre en una cara superior y una cara inferior del cubo. ¿Sí? Esta dispersión, ¿sí? Ahí está, cuando se habla de dispersión es el haz desviado, pueden estar en fase o pueden estar fuera de fase, o sea que están en el mismo ángulo o están en ángulos diferentes. Si están en el mismo ángulo, pues es una interferencia constructiva. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando se encuentran dos ondas, la resultante me va a dar de mayor longitud de onda, de mayor tamaño, va a tener más energía en un momento dado. Pero si no están en fase, entonces se van a cancelar. No va a haber una onda resultante. Estas interferencias, sean constructivas o destructivas, siempre dan un factor de dispersión. El factor de dispersión es ángulo incidente, ángulo reflejado, ángulo incidente, ángulo reflejado, haz incidente, haz reflejado. ¿Sí? Entonces, a lo que se llama patrón de dispersión son estos que en este punto hay un átomo, entonces se dispersa, luego viene en este punto, aquí está la otra cara. Haga de cuenta usted que yo tengo aquí la cara del cubo en la parte superior y acá abajo va a estar la otra. Entonces viene el otro haz, pega ahí y se difracta. Entonces miren que los haces que se están de los rayos que se están difractando tienen un patrón, o sea, tienen una misma distancia. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es la misma. Cuando esa longitud de onda o el ángulo de dispersión no es el mismo, entonces se dan una gran cantidad de dispersiones al azar. ¿Sí? No están bien uniformes. A eso es lo que se refiere esta parte. ¿Sí? Aquí tenemos. Miren aquí que tenemos un patrón de dispersión que no es uniforme, razón por la cual pues eso me está indicando que ahí hay muchos átomos en diferentes posiciones, razón, pues no me sirve para identificar el tipo de celda. En cambio, en nosotros donde hay una orientación bien adecuada, una ubicación de un cristal, este puede ser un amorfo en un momento dado y este puede ser un cristal, o una estructura cristalina, en el cual los átomos tienen un alto grado de ordenamiento. ¿Sí? Miren acá que entra el haz incidente y dan muchas desviaciones, quiere decir que no es una estructura cristalina. A eso es lo que se refiere ese patrón de estas diferencias forman un patrón de dispersión que tenemos bien ahí. Depende
dependiendo de, miren aquí, la muestra puede estar, cuando usted lo macera, queda el polvo ahí, usted no sabe en qué posición quedaron los planos, que son característicos de cuando se parte la celda unitaria. Es quedan en diferentes posiciones, entonces así mismo se van a dar las difracciones. Y en ese cristal, o en ese tipo de celda, la distancia oscila entre 2 y 20 Armstrong, de acuerdo a la longitud de onda. Esas son las distancias que hay, pues sabemos que hay átomos con rayos pequeños y rayos grandes. Aquí vamos a entender esta parte, miren. Ahí nos damos cuenta cuando una onda se encuentra en fase y cuando no se encuentra en fase. En el momento en que las dos montañas están aquí paralelas, la onda está en fase y la resultante da más grande que ella. Cuando no se encuentra en fase, por lo menos aquí no está en fase, entonces uno observa la raya. Miren ustedes, en el momento en que llega aquí, la onda no se ve sino la raya, entonces es una interferencia destructiva. Entonces, cuando ellas están, como en este caso, una frente de la otra, es la coincidencia de esto de aquí, y miren que la resultante queda, la amplitud es más grande, o sea, la cantidad de energía que está transportando ahí es más alta todavía. Cuando esto está medio corridito, como en este caso aquí, ustedes miren que la amplitud va a disminuir. Y cuando ellas están totalmente así, opuestas, observamos la línea, o sea, es una interferencia destructiva. La onda se cancela en este caso. Cuando coinciden los ejes de las crestas superiores. ¿Cómo? Estoy viendo que cuando coinciden pues los ejes de las crestas superiores es que sube la Sí, resultante. eso. Cuando están aquí, o sea que la onda de arriba y la de abajo están, vean, máximo con máximo. Entonces ahí mire la onda resultante acá, rápidamente, ¿no? O mira, aquí lleva a formar, te mire la resultante que hay aquí, es mayor que la de las estas dos, por eso se ve más alta la amplitud. Y ya cuando está un poquito más corridita, esperemos aquí un momentico, aquí en este momento miren que la amplitud va a cambiar, más pequeña. Y cuando está totalmente opuesta, mire, este arriba y este abajo, mire que ya aquí queda la línea, rápidamente. ¿Sí? Se cancela. Bueno, entonces aquí están, pues, lo que ya nosotros conocemos como yo puedo caracterizar una onda. Listo. Quería llegar a esta parte. Aquí es cuando yo les estoy hablando a ustedes de que sí, yo lo materé y se convirtieron en hay una gran cantidad de planos. Entonces, esa es la forma. Aquí están. Pueden estar en granos, pueden estar en los cristales polimórficos o en polvo. Entonces, cuando está en cualquiera de las presentaciones, miren ustedes la cantidad de cristales como están. Se han colocado ahí ya colorcitos para poder decir, pues, este es el plano 110, este es el plano 200, este es el plano 220, ¿sí? En un momento dado. Entonces, por eso aquí tenemos los verdes y tenemos los rojos. Entonces, así es que ellos se encuentran en el lugar donde yo coloco la muestra. Que tienen el haz de rayos X y choca sobre ellos. Entonces, dependiendo de la ubicación, así mismo van a dar las intensidades que yo observo en el difractograma. Es como en esto me está indicando de que esto no es un cristal, o sea, no es una estructura cristalina que tiene ese alto grado de ordenamiento, y en esto pues yo tengo un patrón de dispersión bien definido. Y todo va a depender del tamaño de las celdas. Hay átomos que tienen radio atómico más grande, entonces miren mayor separación, pero siempre hay un orden. ¿Sí? Y todas estas difracciones van a ser debido a los planos que están presentes. Ahora sí, ya podemos nosotros comprender por qué me hablan de los planos en un momento dado de 110 o el 200 o el 220, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, a eso es lo que se debe dar como se encuentra aquí. Y pues obtenemos esto. Estos picos van a depender de
estos planetas que son de diferentes colores. Cada uno de ellos. Entonces, todos estos planos que están aquí son los más comunes en las estructuras, pues en las, sobre todo en las entradas en las caras o entradas en el cuerpo. ¿Sí? Algunas que los tienen todos los planos, otras que tienen menos. ¿Sí? De acuerdo a eso, pues yo puedo determinar la estructura cristalina. Quiere decir que ese cristal puede tener diferentes cortes. ¿Qué condiciones debemos tener nosotros para que se produzca la dispersión? La distancia entre capas, o sea, esta distancia que está de la... Es aquí también, aquí están los cubitos, las caras de los cubos, pegaditos. Ella de usted, es como si yo lo estuviera viendo de frente. Si yo llego y me quito de frente y me voy un poquito hacia arriba, entonces ya comienzo a observar la superficie, la cara superior y pues la forma que tiene aquí el cubo. Ya imaginándome una paralela acá y otro que más corte, entonces ya tengo la cara superior. Y la distancia que hay entre este átomo y este de acá es lo que se llama distancia interplanar, de HKL, o sea, esta que está hablando aquí. La distancia que hay entre cara y cara en la red cristalina. Entonces, bueno, entran, pegan estos, se dividen, y pegan este, se desvían, entonces ya me está dando la posición de este átomo y este átomo en esta cara. Puede llegar otro haz y pegan acá, desde ahí donde se hablan de los penetración de los haces en las caras subyacentes. Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí es de HKL y de HKL. Ese HKL pues va a depender del tipo de plano, si es 110 o es 200 o 211, etcétera, etcétera, de acuerdo como vimos anteriormente. Y miren que aquí dice lambda 1, lambda 2. ¿Eso qué quiere decir? Que esas lambdas no son iguales. Porque cuando yo penetro, la red es como cuando yo quiero entrar a una cueva, estoy en la superficie y yo quiero penetrar. Entonces, para poder penetrar, debo aplicar mayor cantidad de fuerza para poder romper y entrar. ¿Sí? Por eso es que aquí las lambdas no son iguales todas. Aquí están los valores. Las longitudes de onda de esos rayos X van a tener diferentes valores. Las más comunes son las que genera el cobre, el cobalto y el molibdeno. Aquí están los valores. La del cobre es de 1,5418 Armstrong, la del cobalto 1,790 Armstrong y la del molibdeno 0,7107. Miren que cada una tiene una longitud de onda una mayor que otra. O sea, si la longitud de onda es más corta, quiere decir que transporta más energía, va a poder penetrar la red cristalina más profunda. ¿Sí? Ya puede entrar a la capa subyacente más profunda. ¿Cuál de ellas haría eso? Esta que está aquí. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos se utiliza como muy común esta longitud de onda. Bueno, que los centros de dispersión, estos son los centros de dispersión, estén distribuidos de manera regular. Aquí están distribuidos de manera regular. El espaciamiento entre ellos es el mismo, que depende del tipo de plano que esté analizando en la estructura cristalina. Si esto no se presentan centros de dispersiones regulares y la estructura es amorfa, tal como vimos en las imágenes que vimos aquí. Estructura amorfa o estructura cristalina. Los centros de dispersión quiere decir que donde está produciendo la reflexión, ahí hay un átomo de acuerdo a como estamos observando acá. Entonces, ahora sí, miren ustedes cómo yo puedo, en un momento dado, aquí tengo la cara superior de este átomo, aquí tengo la carita que estoy viendo de frente del cubo, la distancia de ellos, viene un haz, chocan este y luego viene el otro haz y chocan la cara de acá, se reflejan. ¿Sí? Entonces, mire, la distancia que hay de este átomo hasta aquí es la distancia interplanar de este plano y de este plano. ¿Sí? Que puede ser 110 o 200, dependiendo cómo se encuentre cuando está incidiendo el haz de rayos X. Entonces, esta distancia que está aquí yo la puedo calcular porque este es
este ángulo es teta, entonces esta distancia, ¿cómo yo calculo esta distancia que está aquí? Si este ángulo es teta, entonces tengo el cateto opuesto, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí. Igualito, hipotenusa igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como este es el ángulo que está, no sé, en análisis, ¿por qué? Porque yo quiero determinar cuánto vale XY y cuánto vale YZ, que es la distancia a la cual se encuentra este cateto dependiendo de esta separación, que es la diagonal, o de la hipotenusa, y de la separación de la distancia interplanar. Entonces, con base en eso, pues, yo ya sé que este ángulo que está XY es igual a D seno teta. ¿Sí? Despejando de aquí el seno igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, eso quiere decir en un momento dado que XY es igual a D seno teta. Y YZ es igual a D seno teta, porque estamos hablando de la misma diagonal. Entonces, XY más YZ me da DZ más DXY seno teta más D HKL seno teta. Esta es la famosa, o sea, N es el número de longitudes de onda que caracterizan el haz que está incidiendo desde cada uno de estos puntos. Lambda es la longitud de onda de rayo X que está incidiendo sobre su punto. ¿Sí? Están en fase, entonces son iguales. Exacto. Esta es la famosa ecuación de Bragg, donde N es el patrón de dispersión, longitud de onda del rayo X que se utilizó es igual a 2, o sea, D seno teta más D seno teta me da 2D seno teta. 2D seno teta es igual a eso. Y siempre teta se calcula de la ecuación de Bragg o de la ley de Bragg. Esa es la forma como se la he colocado aquí con esos dibujitos para poder comprender pues de dónde resulta esta traducción de esta ecuación. Es la que no tenemos que aprendernos esta cómo se deduce, sino pues ya sabemos de dónde proviene, cómo se obtiene, pero esta ya sabemos que es una fórmula que vamos a utilizar, ya hay que tenerla en cuenta. Todos los cálculos de difracción de rayos X, esa fórmula hay que utilizarla. Ya vimos que N puede ser 1, 2, 3, 4 y se llama orden de difracción. Orden de difracción. O el número de reflexión, que aparece en algunos. Entonces, como X, Y y Z son equivalentes a D seno teta, entonces esa distancia que hay entre un átomo y otro, una cara a otro, se puede calcular con esta relación. ¿Sí? La distancia interplanar es igual al parámetro de red. ¿Sí? Parámetro de red, ¿por qué igual al parámetro de red? Porque la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, o sea, el valor de A. Y A es el parámetro de red. Bueno, dividido la raíz cuadrada de HKL, o sea, de los planos que están dando esa desviación. Corte en el eje X, corte en el eje Y y corte en el eje Z. Y esos numeritos le bajo al cuadrado en la raíz cuadrada. Esta es la famosa ecuación o ley de Bragg. Y pues ahí ya tenemos nosotros pues esta ecuación conocida como la ley de Bragg. Da la relación entre las posiciones angulares de los haces difractados reforzados en función de la longitud de onda de la radiación de rayos X incidente y de la distancia o espaciado interplanar de los planos de la cual están generando. Es con la ley de Bragg o la ecuación de Bragg, yo calculo el seno de teta. O sea, ahí calculo el valor de teta. Y el ángulo de difracción es igual a 2 teta. El primero tengo que calcular cuánto vale el seno de teta. Cuando haya su valor, para poder calcular eso, pues lo despejo de aquí. Y para poderlo despejar, porque conozco el valor de n, la longitud de onda, y conozco
la distancia interplanar, que la puedo calcular de esta manera, porque me pueden dar el radio o me pueden dar el valor de A. Simplemente lo sustituyo y conozco el plano, que puede ser 1, 1, 0 o 2, 0, 0, siempre generalmente me lo dan. Entonces, este OS hallo seno de teta y luego hallo el valor de teta. Y luego, si me piden el ángulo de difracción, el valor de teta lo multiplico por 2. Bueno. Como dice aquí, en muchos casos se utiliza el primer orden de difracción, o sea que n es igual a 1. El problema siempre me lo dice. Si el problema no me lo da, pues yo asumo que es 1. O con eso, no me vayan a varar. Asumiendo que el orden de difracción es 1, entonces la ecuación pues queda resumida. Simplemente pues lo que hacemos es reemplazar aquí. Solamente me queda que lambda es igual a 2d seno teta. Bueno, aquí está relacionado para cada uno de ellos. Aquí, la distancia de 2 teta para cada uno de ellos. Esta es la fórmula que yo utilizo siempre para el sistema cúbico. ¿Cómo determino la distancia interplanar? De su HKL es igual al parámetro de red A, sea la longitud de la arista de la cara, dividido el plano que está permitiendo esa desviaciones. Esto para los sistemas cúbicos, centrados en el cuerpo, centrados en las caras o sencilla. Y este es para el sistema hexagonal. Listo. Ahí están las variables. El sistema hexagonal, pues sabemos que A, el parámetro de red, es la longitud de las caras del hexágono, de un hexágono regular, pues esa es la longitud de esa cara, y C es la altura que hay de la cara superior y la cara inferior. Si me piden determinar la distancia interplanar para una celda hexagonal, esta es la que utilizo. Y esta es para la cúbica. Nosotros nos vamos a sentar en esta acá. ¿Sí? La mayoría de los ejercicios que se resuelven ahí, pues están en este. Ya cuando se meten uno con los de acá, pues son cristales, pues de cuando estamos, digamos, uno en un proyecto de investigación. Pueden haber, dependiendo del problema que esté presentando. Pero es ahí. Y aquí están lo de los 7 sistemas, las distancias interplanares, como pueden ver. Pero nosotros vamos a centrar en la primera. Esta otra fórmula que está aquí es igualita a la otra. A dividido la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado y l cuadrado. ¿Sí? Esta es la misma. Y porque usted llega, coloca términos semejantes al mismo lado y le saca la raíz cuadrada de y le da lo mismo que la otra. Bueno. Aquí en este aquí. Esto coño me baja eso. Bueno. Y no quiere decir que uno no pueda utilizar esta acá, pues como digo, todo depende de la que yo vaya a determinar, pero nosotros vamos a sentar es en la cúbica. Cuando nosotros hacemos el análisis de rayos X por difracción de las celdas unitarias cúbicas, entonces podemos simplificar, o sea, a partir de la ley o la ecuación de Bragg, yo puedo tener otras ecuaciones. Yo conozco la distancia interplanar de las celdas cúbicas, que es igual a esto, A sobre la raíz cuadrada de HKL, elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo reemplazo este valor de HKL aquí en la fórmula de la ley de Bragg o la ecuación de Bragg, entonces ¿qué obtengo? Que n por lambda es igual a 2, que multiplica a A sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más k al cuadrado más l al cuadrado, cierro paréntesis, multiplicado por el seno de teta. ¿Sí? Ahí está. Y ya con base en esto, pues,
yo puedo, cuando yo llego y utilizo esta ecuación que está aquí, la última, la que se tiene cuando reemplazo esta en la ecuación de Bragg, es porque yo conozco los otros valores y necesito hallar el valor de parámetro de red A. Generalmente ahí es cuando yo la aplico, esta de acá. Pero miren, estas son las dos que debo tener en cuenta. Estas son las dos formulitas que siempre voy, o generalmente voy a aplicar aquí en los ejercicios que vamos a resolver de difracción de rayos X. Y pues aquí yo, si n es igual a 1, pues entonces lambda sería igual a 2 por A por seno de teta dividido la raíz cuadrada de eso. Recuerden que cuando yo utilice esta fórmula, generalmente me van a pedir que haya el parámetro de red, o a veces el. Y si voy a hallar el seno de teta, pues aquí lo hago. Entonces todo depende de la información que me está dando el enunciado, las variables. Entonces me piden calcular en una variable. Y yo sé que aquí está la variable, ¿cuáles son? Seno de teta, la distancia interplanar, la longitud de onda. El número de onda, la longitud de onda. No sé, se escucha entrecortado. ¿Qué dijiste? Profe, ¿me escucha allí? Sí. Que la otra variable es el número de longitud de onda. Ah, la otra variable, no, pues claro, es que, por eso le digo, todo depende de lo que me estén a mí solicitando. O sea, el problema me da siempre unos datos. Entonces, dependiendo de esos datos, yo digo, bueno, las ecuaciones que más utilizamos en este contexto son la ley de Bragg y la distancia interplanar. Si es para una celda cúbica. Entonces, cuando tengo esta, reemplazo en la función y obtengo esta de acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que miro? Dependiendo de estas variables que me involucran cada una de estas ecuaciones, entonces miro qué información tengo. Ah, esto me da esto. Me da esto otro. Ah, no conozco esto, no conozco lo otro. Entonces, pero si yo hallo primero esto, entonces puedo hallar esta variable y luego la reemplazo y hallo la otra. A eso es a lo que me refiero. O sea que yo no me puedo aprender estas ecuaciones de memoria, no. Simplemente yo con esta, recuerden ustedes que a partir de la ley de Bragg, la ecuación de Bragg, reemplazo la distancia interplanar y obtengo esta de acá. ¿Sí? Y ya ahí miro de acuerdo a lo que me están solicitando cuál de las ecuaciones utilizo. Entonces, cuando yo en los datos, yo puedo colocar esta ecuación, puedo colocar esta ecuación y puedo colocar esta ecuación. Dependiendo de lo que necesite, pues así mismo utilizo una de ellas, no la tengo que utilizar todas. Esto sería. Listo. Y a partir de estas ecuaciones, pues nosotros, como dice aquí, vamos a determinar cuándo una estructura es centrada en el cuerpo o es centrada en las caras. Justo a tiempo. Entonces, miremos. Al emplear la ecuación para difracción de rayos X, se debe conocer cuáles planos cristalinos son planos de difracción para cada tipo de estructura cristalina. Sí, como nosotros vimos en los patrones de dispersión, los planos que tienen una BCC no van a ser generalmente los mismos para una FCC o para una CS. Por eso es que me dice aquí los planos de difracción para cada tipo de estructura cristalina. ¿Sí? Hay que conocerlos cuáles son. Entonces, miren, aquí están los planos que son característicos para la cúbica sencilla. Se dice, todos los planos HKL son planos de reflexión. ¿Por qué? Porque en una estructura cúbica sencilla solamente encontramos los patrones de dispersión de los ángulos de los átomos que se encuentran en los vértices del cubo. Y todos
los haces que inciden sobre esa placa se van a reflejar. ¿Sí? Y está bien pulidita. Entonces, es una característica. Una característica ahí, o sea que todos llegan, pegan en el átomo de primera cara, se refleja, viene el segundo, se refleja, viene el primero, se refleja, viene el segundo y se refleja. Ahí me está indicando pues que es una celda cúbica simple. Pero cuando ya es una BCC que tiene en las esquinas y además de eso tiene en el centro de la celda, pues ya ahí es otro tipo de planos. No se van a presentar esas reflexiones, van a variar un poco. Entonces, para las celdas, lo importante aquí esto es, para una BCC, la difracción tiene lugar solo en los planos cuyos índices de Miller sumados, o sea, H más K más L, dan un número par. ¿Sí? Como ya ver tabla 1, ahora la vemos. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, con lo que le voy a decir, yo tengo, por ejemplo, el plano 1, 1, 0, entonces 1 es igual a H, 1 es igual a K y 0 es igual a L. Entonces lo sumo. 1 más 1 me da 2, más 1 más 0 me da 2. Entonces la suma de H más K más L me da un número par. Entonces quiere decir que ese plano 1, 1, 0 es característico para una estructura BCC. Lo puedo tomar. Eso es lo que me dice esto. Todos los planos, cuando yo tengo el plano, o sea, el índice de Miller del plano, y lo sumo, y la suma me da un número par, es característico de una BCC. Y para la estructura cristalina, entonces los planos que dan eso, este resultado de sumar los H más K más L número par, son el 1, 1, 0, el 2, 0, 0. ¿Por qué? Porque el 0 se considera un número par. Entonces, miremos aquí. H es igual a 2, K es igual a 0, L es igual a 0. Entonces sumamos. 2 más 0, 0. Entonces me da un número par. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué preguntaste? No, que allí pues la suma me va a dar 2. Sí, por eso. Entonces es lo que tiene que dar. Cuando los índices de Miller sumados H más K más L me da un número par, entonces yo digo que es un plano para una estructura BCC. Si yo tengo esos números que están aquí y no me da un número par, entonces yo ya voy a decir, no es característico de una estructura BCC. A eso es lo que hace referencia en ese sentido. Miren estos. 2, 1, 1. H es igual a 2, K es igual a 1 y L es igual a 1. Entonces ahora sumémoslos. 2 más 1, 3, más 1, 4. 6, 4, y la suma de los 3 me da un número par. Entonces, por lo tanto, 2, 1, 1 es un plano característico para una estructura cristalina BCC. O sea que cuando yo tengo todo eso, la muestra de esa estructura cristalina BCC, en esa parte triturada voy a encontrar planos de en cualquier posición, 1, 1, 0, 2, 0, 0 o 2, 1, 1. Eso es lo que me está diciendo ahí. Ahora miremos para las FCC. Los principales planos de difracción son los que sus índices de Miller, todos pares o todos impares. El 0 se considera par. Entonces eso quiere decir que cuando yo tenga, mire, todos son impares, todos son pares. O sea, cuando yo los mire, pues me doy cuenta ahí. O sea, eso quiere decir que yo no puedo tener aquí 2, 1, 0, porque ahí todos no son pares ni son impares. Entonces eso quiere decir que ese plano no es característico de una FCC. Ahora sí me hago entender. Cambio todos pares. 2, 0, 0. 2, 2, 0. Todos son pares. En este todos son impares. Eso es lo que me dice. Para una estructura FCC,
los índices de Miller deben ser todos pares o todos impares. Pues aquí está la tabla número 1 que habla. Para una BCC, la suma de los HKL debe ser par. O sea que si me aparece la suma de esto me da un número impar, ese plano no es característico de esa estructura. ¿Sí? Para una FCC, los HKL o todos son pares o todos son impares. O sea, aquí no pueden tener revueltos, pares e impares dentro de eso. Quiere decir que ese plano no es característico par, no lo voy a encontrar. O sea, las reflexiones no van a dar reflexiones que no son uniformes. ¿Sí? Bueno. Listo. Y estos son, pues, para una BCC, miren ustedes, todos estos son, cuando yo sumo me dan números pares. 3 más 1, 4. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. 2, todos son números pares. Y en esto me dan, este es impar, estos son pares, y estos son pares. Para la FCC son el 1, 1, 1. Miren que el 2, 0, 0 puede estar para la FCC o la BCC, porque nosotros tenemos elementos que pueden tener una estructura cristalina a baja temperatura como el hierro, que es una BCC, y cuando se calienta a mayor temperatura hay un reordenamiento de los is de los átomos y se convierte en una FCC. Bueno, entonces, esta era la tablita que me hablaba ya, tabla 1 y tabla 2, para poder determinar esto. ¿Para qué me sirve esto? Pues ahora que vamos a hacer este ejercicio, mucho cuidado con esta parte de aquí, ¿no? Ahí, con el valor de A se encuentra el valor de R en Astro, de acuerdo a como está en esta tabla de aquí. O sea que, ¿por qué coloco esta tabla, esta dirección? Porque ustedes en un momento dado, cuando le piden identificar a qué elemento pertenece, de acuerdo al valor de parámetro de R que han calculado, no aparece entre estos que están aquí. Entonces, en esta tabla aparecen muchos. ¿Sí? Entonces, ahí usted con el valor de A encuentra el valor de R, y al hallar R, pues, usted sabe que si es una sencilla, pues A es igual a A2R. Si es una centrada en el cuerpo, es raíz de 3 por A igual a R. Y si es una centrada en las caras, pues raíz de 2 por A igual a 4R. O con eso. Por eso estos estudios que están aquí no los he colocado ahí para que se vean bien bonitas o simplemente para llenar de información, no, sino que son importantes, por eso las tienen que mirar. Porque no todos los ejercicios, pues yo les he colocado aquí algunos elementos que tienen la estructura BCC de la tabla periódica, los que más tenemos en contacto directo a la temperatura ambiente, nuestro quehacer diario: cromo, hierro, molibdeno, potasio, sodio, tantalio, wolframio, vanadio. Pueden haber otros. Entonces, cuando resulte la identificación de el otro elemento y la constante de R no aparece aquí, entonces pues hay que buscarlo. Desde aquí le he dado la facilidad para que lo busquen. Y estos serían para los de la FCC. ¿Para qué van estas tablas? Para poder identificar al elemento. ¿Cómo lo identifico? O sea que yo calculo el valor de A, y el valor de A me tiene que dar aproximado a cualquiera de estos de aquí. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejercicio. Entonces, cuando yo calculo ese valor de A, vengo y lo busco en esta tabla dependiendo de si es FCC o BCC, y con base en eso, el que más se me aproxime al valor que he calculado, entonces ese es el elemento que me están pidiendo que identifique. Ejemplos de aplicación. Bueno. Papel y lápiz. Pues miren, una muestra de hierro PCC se coloca en un difractómetro de rayos X utilizando rayos X incidentes de longitud de onda 0,1541 nanómetros. Ya conocemos el valor de lambda. La difracción a partir de los planos, mira, aquí ya me dan los planos, el valor de HKL 110 se obtienen a 2θ igual a 44,704 grados.
de la separación de ese plano. Se me piden calcular el valor de la constante de red A para el hierro BTC. Suponga un orden de difracción de n igual a 1. Entonces conozco la longitud de onda, conozco los planos donde están el valor de h y kl y conozco 2 teta donde yo puedo hallar el valor de teta. ¿Cómo hallo el valor de teta? Pues 2 por teta es igual a 44,704. Entonces cuando despeje teta me daría 44,704 dividido 2, o sea, la mitad. ¿Sí? Y conozco el valor de n. Ahora ya. Estos son los datos que me han dado, perdón, planos, valor de 2 teta, el hierro, el valor de orden de difracción y la incógnita que me gana, que A es igual a el parámetro de red. Aquí tengo la ecuación de Bragg. Si yo voy a aplicar esta ecuación de Bragg, ¿qué datos me han dado? Los tengo todos para poder despejar aquí A, aquí no me aparece A, por lo tanto, pues, esta ecuación no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí no me aparece el parámetro de red, pero el parámetro de red se encuentra involucrado aquí, por esa razón, pues, cuando yo introduzco este valor aquí, puedo despejar el valor de A, lo puedo hacer directamente. O si no, pues aquí es lo que tengo que hacer. Despejo de HKL. Cuando yo hallo el valor de HKL, pues conozco este y conozco los valores de cada uno de este por los planos, entonces despejo más. Serían las dos formas que yo pueda resolver eso. ¿Sí? Miren, yo despejo de HKL, como ya conozco que H es igual a 1, K es igual a 1, L es igual a 0, entonces despejando de esta fórmula de, entonces 2 por seno de teta pasa a dividir a n lambda. Como n es igual a 1, pues por eso no lo coloco aquí. No es que yo no lo quiera, no lo haya colocado, se me olvidó, no, sino que como n es igual a 1, pues si a alguien le molesta eso, entonces coloca aquí n por lambda. Bueno, pues sería, y luego pues reemplaza el valor, 1 por el valor de lambda, conocemos el valor de lambda, 2, pues es una constante, seno de teta, como sabemos que 2 teta es igual a esto, entonces teta es igual a la mitad, como ya dijimos. Despejo aquí teta, 2 pasa a dividir y me da esto. Miren, ¿qué observan ustedes acá? Que yo siempre utilizo la misma cantidad de decimales de acuerdo a lo que me están dando aquí. Cuando yo estoy haciendo cálculos, trabajo con 3 o 4 decimales. Y ya cuando tengo la respuesta final, es donde yo redondeo a 2 decimales. Si yo me pongo a redondear con anterioridad, cuando voy a obtener este valor aquí, me puede variar si me han dado una respuesta en un momento dado. ¿Sí? Bueno, entonces ya hacemos los reemplazos, tenemos los cálculos y me da que la distancia interplanar es igual a 0,20-26 nanómetros. Ahora, como ya conozco de HKL, entonces me están pidiendo el parámetro de red. Entonces, de ahí de esta fórmula lo despejo. Al despejar A, se me quedaría que de HKL por esto, entonces aquí está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Entonces, parámetro de red, conozco este valor que lo acabo de terminar. Miren que la secuencia, ¿no? Yo hubiera podido calcular A directamente en esta fórmula si reemplazo el valor de HKL, o sea, haber metido A, todo esto que está aquí, haberlo metido acá. Y haber despejado aquí el parámetro de red. Tengo esas opciones. Entonces ya conozco este valor, 0,2026, y los valores de H, K y L de acuerdo al plano. Ahí están, los reemplazo, y eso me haría por raíz de 2. Reemplazamos nosotros ahora y obtenemos el valor de A, 0,2865 nanómetros. Y miren que son ejercicios que son, pues, en casos son sencillos. Pero es muy importante, como yo les digo aquí, esto de los datos. Yo coloco los datos y cuando yo tengo los datos, prácticamente es como si estuviera leyendo el enunciado del problema. Y luego coloco las variables
en las cuales pues pueden estar ellos incluidos, y asimismo hago el análisis para llegar a la respuesta que me están pidiendo. Pero me concentro en la pregunta: ¿cómo puedo calcular o determinar esa pregunta que me están haciendo? Entonces, hago los reemplazos pertinentes. Miremos este otro. Tomamos el hierro, ya calculamos su parámetro de red. Miren que ya aquí la cosa es diferente. Pero yo no me puedo aprender esto de memoria. Para el hierro BCC me piden calcular ahora A, el espaciamiento interplanar. Ustedes me están preguntando cuál es el valor de D sub HKL. Y B, el ángulo de difracción. O sea, me están preguntando por el ángulo de difracción. Y el ángulo de difracción ya saben ustedes que es 2 teta. Para el conjunto de planos me lo están dando, o sea que ya tengo el valor de HKL. El parámetro de red es 2866, lo dan en nanómetros, en ácidos, parece que es igual al que nosotros calculamos ahora. Y además se supone que la radiación monocromática que se utiliza tiene una longitud de onda de 0,1790 nanómetros por esta cantidad en A. Y el orden de reflexión es igual a 1. Entonces yo conozco, me piden a determinar la distancia interplanar de HKL, que es igual a A sobre la raíz cuadrada de HKL al cuadrado. Me dan el parámetro de red, ya me dan el valor de A. Conozco los valores de HKL con los datos de aquí del plano y puedo hallar fácilmente la distancia interplanar. Y bueno, ahora miremos cómo calculamos la parte B. Ahí todos son los datos. Entonces la distancia interplanar es igual a esto. Conozco el valor de A, y está. Conozco el valor de H, cada uno de ellos. Daría 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 0 al cuadrado. Reemplazo los valores en la ecuación y obtengo el valor de la distancia interplanar. Ahora hallamos la parte B. Entonces, en la parte B que me están pidiendo, el ángulo de difracción. Entonces, para calcular el ángulo de difracción, que es 2 teta, tengo que hallar primero cuánto vale teta. Y para eso, pues, yo conozco n, que es igual a 1, conozco lambda, que es igual a esta longitud de onda, la puedo utilizar en nanómetro o en astro. El 2, pues, es un número constante. Conozco el valor de d, que lo acabo de determinar, y no conozco el seno de teta. Entonces, esa es mi variable a despejar. La despejo, tengo esto. Bueno, le reemplazo los valores. Ahí están. N es igual a 1, longitud de onda, 2, se multiplica a la distancia HKL que acabamos de determinar en nanómetros, y eso me da, es adimensional. Nanómetros se me cancelan con nanómetros. Entonces, ese es el valor de teta. Teta es igual a 0,8835. Entonces, ahora para despejarlo, pues es igual al inverso del seno. Entonces me daría 62,067. Ese es el valor de teta. Este no es el ángulo de difracción, este es el ángulo de incidencia. Y el ángulo de difracción, o sea, el que se refleja, el que se desvía, es 2 veces este de aquí. Entonces, teta, multiplicamos ese valor por 2, y este sí es la respuesta. Ojo con eso, muchas veces le preguntan eso y llegan hasta aquí nomás. Y después llegan y me dicen, uy, profe, ¿por qué no lo multipliqué por 2? Y porque usted no le están preguntando por teta, están preguntando por ángulo de difracción, y es este de acá. Bueno. Listo, muchachos. Entonces,
Les voy a dejar como tarea que ustedes lean en la diapositiva de sistema cristalino cómo yo puedo determinar la estructura cúbica del elemento, la constante de red y cómo determino el elemento. Sí, ahí, o sea, que ahí está el ejercicio resuelto. O sea, cómo yo determino esa estructura cristalina, qué debo hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Con los valores de 2 teta que me dan, los valores de 2 teta, yo aquí debo de, si yo voy allá a la estructura cristalina, con los valores de, agarro los valores de 2 teta, la 40, 58, 83, 86.8, 100.4 y 114.7 los coloco de una manera vertical y luego le hallo el valor de teta, o sea, cada uno los divido por 2, entonces hallo el valor de teta. Cuando yo he determinado el valor de teta con 4 decimales, entonces le hallo el seno de teta a cada uno de ellos, y acabo de determinar. Cuando yo he determinado el valor de seno de teta a cada uno de ellos, entonces saco el seno cuadrado de teta para cada uno. Entonces ese valor de seno de teta lo multiplico otra vez por el mismo valor y entonces tengo el seno cuadrado para cada uno de ellos. Y luego, que ya los tengo todos, agarro el primero y el segundo punto. O sea, divido el valor de seno cuadrado de teta del primero sobre el seno cuadrado de teta del segundo y ese cociente me tiene que dar aproximadamente igual a 0,50 o 0,75. Uno de los dos, no me puede dar los dos. Uno de los dos, si me da el primero, si me da igual a aproximadamente a 0,50, entonces la estructura cristalina cúbica es centrada en el cuerpo. Y si me da esa relación del primero sobre el segundo, me da aproximadamente 0,75, es centrada en las caras. ¿Sí? Esa es la forma como yo determino la estructura. Ya con base en eso, pues, aplico la ecuación de Bragg y determino el valor de A, el parámetro de red. Y con el valor del parámetro de red voy a la tabla 3 que les mostré y allí miro con ese valor cuál de los elementos tiene ese parámetro de red más cercano al que acabo de calcular y identifico el elemento. Esa es. Entonces, este ejercicio está resuelto ahí. Es para que ustedes lleguen y lo miren, porque en la próxima, pues yo llego ahí, con base en esa tarea, lo explico. Y finalizada la clase, yo les dejo unos ejercicios que me tienen que enviar. ¿Sí? Bueno, comenzaríamos nosotros con la química de combustión. Eso es. Y ahí están, vean. Teta, 2 teta, la mitad de cada uno de ellos. A cada uno de ellos le saco el seno. Y luego, este valor lo multiplico por 2, me da este aquí. Entonces luego agarro 0,1170 sobre 0,2350. Y pues voy a buscar esto. Que si la relación que obtengo del primero sobre el segundo me da aproximadamente 0,5 es BCC. Y si me da 0,75 es FCC. Ahí está. Entonces, miren que cuando yo divido, por eso es importante que trabaje usted con mínimo con 4 decimales, para que cuando esta aproximación le dé aproximadamente, porque desde aquí le da 4.42, 43 o 44, no me puede aproximar esto a 0,5. ¿Sí? Y eso es producto de que aquí no utilizó todos los 4 decimales, sino que redondeó. Entonces, aquí le pasa cuenta de cobro. En este me dio 0,5, entonces yo digo que es una BCC, pero cuando usted a veces hace el primero sobre el segundo y le da 0,75, entonces es una FCC. En algunas ocasiones, cuando usted hace el primero sobre el segundo, no le da ni 0,5 ni 0,75. Usted tiene que hacer el segundo sobre el tercero. Si el segundo sobre el tercero no le da ni 0,5 ni 0,75, tiene que hacer el tercero sobre el cuarto. Y ahí sí le da uno de los dos. El primero que le aparezca es de la estructura. Bueno, ahí está. Es con esta fórmula yo determino el valor de A. Cuando tengo el valor de A, voy a la tabla 3 y me da este valorcito de donde voy y busco en la tabla 3 y busco cuál de todos los elementos que están ahí tiene ese valor de A igual a esto y identifico el elemento. Eso miren que es sencillo en este caso.
supuestamente, pero hay que repasarlo. Listo, muchachos. Entonces, repasen esto y en la próxima clase, pues, volvemos y retomamos este ejercicio. Y comenzamos química de la combustión. Y todo el mundo... Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, ya que tienen clase ahora, pues, así quedamos. Ya les envío la grabación.